Oigan, mis chamacos, seguimos en el Mañanero 105.3 de FM Aire Libre y hemos llegado felizmente a Debatitlán. Llegamos a Debatitlán. El viaje del viernes es tan gozoso que vuelvo a ver una semana más a Javier Aranda, como ustedes lo acaban de escuchar. Y a continuación la fiesta sigue porque Debatitlán ya está presente. Julio Hernández López, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Broso. Saludos en este viernes entusiasta. Mucho de tu show, ya te lo decía, van a querer replanteárselo a Andrés Manuel en la mañana. Pues sí, es que el show sigue adelante en todos lados. Ayer en tu programa tuviste a Jesusa y a Lupe Loaesa. Así es, así O es. sea, El encuentro de dos mundos. pero eso no pasaba desde 1992, cuando se hablaba de la América y Europa, hasta ayer. Y lo celebramos con tacos de carnitas. ¡Qué maravilla! ¡Qué Eso, buena güey. cosa! Y qué enfermo estás. ¡Pero lo logró! Todo sea para bien. Lo lograste. Sí. Y yo creo que nadie se hubiera atrevido porque nadie lo hubiera intentado. Debo decirte que no fui yo el de la idea. Lo planteé, le dije a mi esposa, le dije, oye, ¿a quién podré invitar primero? ¿A Loaesa o a Jesusa? Y mi esposa me dijo, a las dos. Dije, no van a querer ir. Claro que sí pueden ir. Y efectivamente fueron. Tenía que haber pensado y se me fue del mapa eso. El toque femenino. Sí, el toque femenino. A mí no se me Solamente así. ocurrió. Híjate, Así de fue. verdad. Gracias por decirlo. Y gracias por compartirlo. He aprendido algo nuevo. He aprendido una cosa más. Emilio Lezama, te saludo. Qué gusto estar aquí con dos grandes ilustres ¡Ah! de la controversia. ¿Por qué nos tratas así? Ay, ¿Qué, hermano. qué te hemos hecho? Hermano. Y apenas estamos empezando. Apenas. Apenas estamos empezando porque los temas, afortunadamente esta semana ha sido muy generosa en temas. Y tenemos, por ejemplo, ustedes dirán, desde luego estamos saludando a Mauricio Merino, que se encuentra fuera de la ciudad, y a la señora Berman, que sigue de gira teatral. La gente está cabrón con lo de la reforma educativa. La filtración de la carta a España, que hoy ya sabemos gracias a Dolia Esteves. La carta no se tiene en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que por eso nunca se pudo haber dado a conocer desde ahí, porque dice Marcelo que la carta no está ahí, no está en la Secretaría. Y Carlos Slim se va o se queda, pero por lo pronto, nada más por el rumor de que posiblemente se fuera, ese día se perdieron muchos millones en Carso, nada más por esa pequeña indiscreción de la mañana. ¿Con qué quieren empezar? Está surtido. ¿Qué se te antoja? Pues a mí me interesaría la parte de la relación México-España y la famosa carta, porque creo que nuevamente, primero que nada hay un contexto histórico, ¿no? Se cumplen 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México, en 2 años se cumplirán 500 años de la caída de México Tenochtitlan ante un pequeño grupo de españoles y un gran número de tlaxcaltecas, hay que decirlo. La conquista no fue únicamente de España a México, sino que muchos de los pueblos que vivían alrededor del Imperio Azteca también apoyaron este movimiento. Sí, porque estaban hartos del imperio y sus chingaderas, ¿no? Exactamente. Y en ese contexto, Andrés Manuel, me parece, demuestra pues una cierta ingenuidad ante las relaciones exteriores, ¿no? Exigiendo una disculpa. Existen antecedentes históricos de disculpas en muchos lados del mundo, tanto internas como externas. Por ejemplo, países como Canadá han pedido disculpas a sus poblaciones, y también lo hizo Australia, por las masacres, los abusos que han habido a los pueblos originarios. Y hay también casos de países y naciones que han pedido disculpas a otros. Es el caso de Estados Unidos, que le pidió perdón a Japón por tener campos de concentración de japoneses previo al ataque a Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. Es el caso incluso del Vaticano, que cuando va a Bolivia, el Papa pide perdón incluso por la propia conquista. Y así hay muchos casos. Recientemente el presidente Macron pidió disculpas al pueblo algerino por un caso en específico de un encarcelamiento durante la Guerra de Independencia. Sin embargo, creo que las maneras diplomáticas en las cuales se ejerce la carta, la iniciativa de Andrés Manuel, no son las óptimas, porque en lugar de plantear que juntos México y España pueden pedir una disculpa
a los pueblos originarios mexicanos, que creo que sería lo más apropiado, más allá de que México, que es una invención posterior, la disculpa se exige a México, se exige al pueblo mexicano, y ahí es donde creo que pues simplemente no hubo un tacto adecuado, ¿no? ¿Tú cómo ves? A mí me parece, mira, que hay varios planos. Uno, en primer lugar, efectivamente se conmemoran todo esto que Emilio narra con puntualidad, pero además también dentro de 2 años hay elecciones intermedias en México. Por cierto. Por cierto, y hay que Nada pensar es casualidad. que más allá de todo este contexto, el discurso que ha planteado Andrés Manuel López Obrador, desde mi punto de vista, con una base, con un fondo interesante y desde mi punto de vista compartido, o sea, yo estoy de acuerdo en el planteamiento que él hace de fondo, discrepo totalmente en cuanto a la forma como lo planteó, que me parece que en términos... ¿De la carta o en el video? Perdón, de la carta. Ah, en la carta misma. Sí, la carta me parece a mí que la esencia, sí es, yo estoy de acuerdo. Yo comparto ese planteamiento, creo que se ejecutó de una manera equivocada, que no va a tener los resultados que se esperaban diplomáticamente, porque no puedes forzar a otro estado por una presión y una exigencia pública de esta manera a que se realice una disculpa así. Pero esto tiene consecuencias en política interna. En política interna va a nuclear a todo el segmento de una sociedad mexicana que, así como estuvo tan harta y tan dolida por el sistema político vigente y se volcó en las urnas el pasado 1 de julio, también ahora vamos a tener caminando una especie de reivindicación popular que se ha hecho por parte de López Obrador y que va a tener consecuencias, por un lado. Y por otro, no perdamos de vista de que, ya lo hemos hablado aquí en esta mesa, que parte de la verdadera oposición a López Obrador proviene de una izquierda social, y esa izquierda social, sobre todo, son las comunidades indígenas en resistencia contra proyectos desarrollistas. Con esto, López Obrador toma la bandera indígena, toma la bandera de la reivindicación y se coloca en una posibilidad de acceder en mejores términos al diálogo con las propias comunidades indígenas. ¿Cómo puede, a partir de tu planteamiento, la comunidad indígena, sobre todo del sureste mexicano, es representada en estos días diciendo, pues lo de España es lo de menos, ¿eh? Sí. Más bien lo que deberían aquí estar evitando es quitarnos las tierras para hacer sus proyectos? María de Jesús Patricio, la ex candidata, la ex aspirante a candidata independiente, dijo, es una simulación. Exacto. Y lo que deberían de hacer es no estarnos despojando a nosotros de nuestras tierras y nuestros recursos naturales. Fíjate nada más. Ahí va la discusión y por ahí va el intento Y político. ya escucharon ustedes a un político tabasqueño de Morena. Charlie Valentino se llama. Se llama Charlie Valentino. Ese es su nombre. El apellido no me acuerdo. Charlie Valentino, empezando a decir, apoyando a su líder, pensando él que apoya a su líder. Hay un discurso en todas las redes, está corriendo. La peor raza que nos pudo haber conquistado, cabrón. Sí, es que En otros lugares, los ingleses y los franceses, a nosotros nos llevó la fregada con la peor raza. Sí. Hay aguas, cabrón. Sí, por supuesto que ese tipo de discursos generan polarizaciones que luego llevan a este tipo de circunstancias muy lamentables, de racismo además absolutamente innecesario, no era, creo, un tema de debate público, ni siquiera el tema de la conquista, ¿no? Yo creo que Julio lo pone en muy buenos términos. Hay dos elementos, el de la política interna y el de la política externa. Andrés Manuel domina mucho más la política interna que la externa, y se nota en un caso como estos. Externamente hubiera sido un gran triunfo para México que España junto con México se posicionara sobre este tema este año, el 21, por supuesto que lo hubiera sido una manera de plantear también un cierto liderazgo hispanoamericano de México, pero al volverlo público, cuando esta carta se filtra, al serlo tan burdo, lo vuelve imposible, porque si ahorita España cede ante la presión de México, pues su dignidad queda, por supuesto, maltrecha, ¿no? Entonces, inhabilita esa posibilidad de Andrés Manuel al hacerlo de esta forma. Ahora, supongo que lo hace porque su prioridad es una cuestión de política interna, donde yo también tengo ciertas dudas, igual que Julio, porque me cuesta creer que la mayoría de los pueblos indígenas mexicanos actuales
vean en este acto una reivindicación actual a sus problemáticas actuales. Yo creo que tiene tantas problemáticas las comunidades indígenas en el México contemporáneo, tantos abusos, tanto saqueo, que el hecho de que un Estado pudiera disculparse por una cuestión que pasó hace 500 años, creo que a la mayoría de las comunidades indígenas, pues más allá de lo simbólico, no les va a significar demasiado. No sé cuál sea la apuesta a la larga de Andrés Manuel, no sé si es la idea nuevamente de construir enemigos por todos lados, incluyendo ahora un enemigo externo. Ya habíamos visto que con España que podía haber una cierta simpatía entre los dos líderes de cada estado por sus ideologías, supuestas ideologías. No la hubo cuando vinieron a México los representantes de España. Hubo diferencias en torno al caso de Venezuela, por ejemplo, donde México tiene una postura diferente a la de España, y también sobre las empresas españolas en México. Entonces yo creo que esta posibilidad de crear una buena relación con España cada vez más distante, y sin embargo no entiendo, y no sé si Julio lo entiende mejor que yo, cuál sea el propósito final interno de Andrés Manuel, porque eso que mencionabas de los pueblos indígenas me parece que en todo caso es un mal cálculo. Me parece difícil creer que los pueblos indígenas hoy se van a sentir aludidos o entusiasmados ante esta posible no reivindicación, porque no sucederá seguramente, ¿no? No sé cuáles sean los resultados en términos de opinión pública. Yo pienso que en términos generales sí hay una aceptación de que hay razones válidas en la postura de López Obrador respecto de denunciar y señalar los abusos, los excesos, no en el episodio específico de la conquista por sí misma, sino en el trayecto de lo que sucedió. Esto nos ha llevado en primer lugar a tener una inusitada proclividad a las lecturas históricas. De repente ya nos estamos convirtiendo ya en expertos en la conquista y en la colonia, que además son episodios históricos menos atendidos por los especialistas, son menos el número de gente que se dedica a esto que los periodos de la Revolución o de la Reforma. Con frecuencia esta etapa nuestra de la colonia y de la conquista nos queda muy lejana y ahora está revitalizado esto. Pienso que en términos generales sí potencia y le da nuevo discurso a una comunidad que está siguiendo fielmente las posturas de López Obrador en lo interno. Pienso que fue en un mal momento, lo insisto, entre otras cosas porque, por ejemplo, se da en los momentos en los cuales está el proceso de las campañas de los partidos en España rumbo a elecciones generales, lo cual obliga a que las posturas de los partidos, claro, no pueden ahorita nadie, salvo Podemos, que fue el único partido que realmente planteó las cosas. Fíjate que esto es muy curioso porque algo que parece de política exterior, yo creo que va a terminar en la covacha de lo más interior de nuestra política. Como tú mencionas, lo de la carta, no tiene nada que censurarse de la carta, pero se da a conocer. Ellos la mandan hace un mes. Uh-huh. España dice que sí conocen la carta, pero que tampoco la dieron a conocer ellos. Uno piensa que mientras se mantenga esto en una plática a ese nivel, pues podrían haber llegado a cosas interesantes. Sí. A lo mejor ni siquiera a favor de uno o a favor del otro, pero se pudo haber encontrado ahí un contexto interesante. Si se mantiene así, ¿qué tal si la filtración no fuera de allá? ¿Qué tal si la desesperación hubiera empezado aquí? ¿Por qué no contestan? Pues sí, porque finalmente... ¿Por qué no contestan? Acuérdate que hay una serie de asesores rodeando esos círculos del poder ahora, que tienen un nexo muy interesante con algunos entes políticos de España. Que hubiera caído esta desesperación de no contestan, filtrémosla. O sea, finalmente que salga el tema. Recordemos que todo este asunto fue detonado en El País por un reportero
radicado aquí y otro reportero radicado en España. Exacto. Y en el cuerpo de la nota se mencionan, creo que 2 veces, cuando menos de una, sí estoy seguro, en el cual dice, fuentes mexicanas nos dieron a conocer, bla, 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 ciertos detalles. Pero sí se menciona en la nota, cuando menos en una ocasión lo recuerdo claramente, donde dice fuentes mexicanas o fuentes gubernamentales comentaron que bla, bla, bla. Específicamente lo comentaron respecto al hecho de que la autoría o la influencia para esta propuesta había estado también de parte de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Eso lo dice la nota original Del que País. fue la del País. Y en el fondo aquí lo que estamos en presencia es de este abatimiento, decaimiento del canciller silencioso Marcelo Ebrard, quien finalmente ni aparece, ni dice, y parece totalmente borrado, ni en la gestión real de la visita de Kushner a la casa de Bernardo Gómez, en la que estuvo además Alfonso de Angoitia, ¿También? otro de los grandes personajes. Ya nada más les faltó, creo que son 3 vicepresidentes. Faltó uno, faltó faltó Emilio. Gastón. Pepe ya está en Univisión. Está en Univisión. Pero Entonces, faltó Emilio. nada más y hubiera estado completito el elenco máximo directivo. Y Marcelo Y Ebrard, dice ¿qué Marcelo hace? que se enteró 2 días antes Sí. de la reunión. Así es, pero bueno, pareciera que como un convidado de piedra simplemente. Y ahora le preguntan al mismo Marcelo, oye, lo de la carta, decir, bueno, lo de la carta nosotros no la pudimos filtrar porque no tenemos la carta. Ujú. O sea, la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene la carta. Así es. Sí, y bueno, creo que uno de los grandes problemas es ese, ¿no? Que la Secretaría de Relaciones Exteriores no está llevando mucho de las relaciones exteriores del país. Y por supuesto, a ver, creo que el asunto de la carta viene, coincido con Julio, de un principio positivo, ¿no? La idea del gobierno de Andrés Manuel, de estas disculpas que se han ido pidiendo, se pidió a Lidia Cacho, a los estudiantes del TEC. Sí, pero si no se filtra, hubiera llegado algo interesante. Si hubieran mantenido el nivel de diálogo. A menos que allá. hubiera habido desesperación de parte Sí. mexicana de no responden y ahí les va Algo así. la Ahora, exhibición. ¿desesperación o táctica? Porque a mí, o sea, También puede ser. yo lo veo más como una posible estrategia interna. A mí me cuesta trabajo pensar que este gobierno en este momento le interesa realmente lo exterior. Creo que no es la prioridad del gobierno y no entendería por qué a 2 años, o sea, porque esta carta se refiere a un evento que sucederá en el 21, no este año, ¿no? Les interesaría tanto o estarían tan presionados por una respuesta. Yo creo que Julio tiene algo razón cuando habla de las elecciones en España. Sí. Yo creo que también hay un asunto interno, de discursivo interno, de construir una Pero, ojo, narrativa. elecciones en España ahorita, elecciones en el 21 aquí. Sí, claro. O Y sea, ahorita- son los dos polos. ¿Quiénes fueron los más damnificados Exacto. del conocimiento de la carta? Creo que fue Andrés. Porque ahí ahora con la reacción en España, que es una reacción en general muy fuerte contra la petición, fue como picar en hueso, ¿no? Sí, y ya que estamos aquí en la especulación, también hay que ver que los damnificados en España no deja de ser ese partido de la única izquierda más o menos La de Podemos, consecuente. dices. La de Podemos. Sí. Finalmente, un estratega tramposo, que en política casi son lo natural y lo necesario, podría haber filtrado esto y colocar a todos los partidos en la necesidad de definirse, a sabiendas de que la única instancia que tendría que estar obligada a apoyar sería la de Podemos, y en ese sentido Podemos, que va en cierto ascenso, pues ha tenido hoy que sacar la cara con la vocera adjunta. Ni siquiera pusieron a la vocera titular, sino a la vocera adjunta, pero finalmente tuvieron que dar la cara, y eso le va a bajar votación a una, creo yo, a una formación política interesante como es Podemos. Y cuando planteas así las cosas, entonces, a partir de lo que tú dices, bueno, podríamos especular. A partir de eso, podemos hacer la cinta para atrás, para ver cómo todo va cayendo y va cazando. Porque a lo mejor aquí hay un plan, pero ahí hay otros planes. Sí, claro. Entonces, cuando alguien a lo mejor da a conocer la carta, es para crear justamente esa caída de las fichas de dominó, como la estás planteando. Bueno. O sea, que haya causado indigestión para los planes de Andrés e indigestión para la izquierda de allá. Pues, Sí.
Lo que es cierto es que siempre que haya un tema donde la dignidad de un país pueda estar en juego, evidentemente el electorado va a buscar apoyar a su nación-estado, y en ese sentido pone a Podemos en una posición muy endeble y crea también la posibilidad de una narrativa en este proceso electoral en España de nuevamente de pues, estas dicotomías que se han creado en la narrativa política contemporánea entre lo interno, entre el país y el exterior, ¿no? Lo vimos con Donald Trump, lo hemos visto en muchos casos donde otra vez el que haya una amenaza externa o una agresión externa, pues permite a muchos países poder pedir que todo el mundo se una en torno a una idea que no necesariamente sea ideal, ¿no? Después del corte, vamos a ver cómo la vida opera. Porque ahorita estamos hablando de lo de España que acaba de suceder. Pero esto se liga inmediatamente con los primeros improperios de Donald Trump. Son los primeros improperios y parece ser que se acude a otro libro de historia, no en el que estábamos leyendo, sino que hay que acudir a otro. Y este tipo de cosas me recordó desde hace muchos días, ustedes se acordarán si oyen Lelutier, al adelantado don Rodrigo Díaz de Carreras. Si no lo han escuchado, hagan todo por escuchar la crónica del adelantado don Rodrigo Díaz de Carreras, que el adelantado porque llegó antes del descubrimiento oficial de América, y ahí es donde se escucha: ignorantes, atrasados, desde hoy quedáis todos conquistados. Mi honor está en juego y de aquí no me muevo. Regresamos a Debatitlán. El aire libre es para disfrutarlo. Esta semana en Aire Libre. Viernes 8 p.m. Vox. 10 p.m. Naro. Sábado 6 p.m. Álvaro Suárez. 10 p.m. Arteriam. Esta semana en Aire Libre 105.3. La nueva radio de la Ciudad de México. Nuestra misión es descubrir la nueva música de México, Latinoamérica y el mundo. Un lugar donde John Coltrane, Lou Reed, Can y Fela Kuti hacen el eclecticismo total, porque hay que regresarle la música a la radio. Soy Martín Delgado y todos los días de 11 a 2 de la tarde voy a estar en vivo aquí, en Aire Libre 105.3, la nueva radio de la Ciudad de México. Todas las ciudades contenidas en nuestra ciudad, con quienes la hacen posible en la mesa de la discusión. De lunes a viernes de 9 a 11 a.m. por Aire Libre. Medita México presenta todos los lunes y miércoles a las 6 de la mañana en vivo. La meditación de Aire Libre 105.3. La nueva radio de la Ciudad de México.
El Mañanero, en aire libre. Regresamos. Debatitlán, en aire libre. Bueno, niños, ya estamos de regreso. Estábamos con el asunto de España y nos lleva la vida, porque la vida opera, que cuando está el debate acerca de los perdones de España a los pueblos originarios y lo que significa la conquista, también hemos tenido la oportunidad de conocer a muchos historiadores. También eso ha sido una fortuna. Muchos historiadores que han empezado a opinar y que desde luego vas y los escuchas y los lees y tienes enormes sorpresas de gente que ahí estuvo siempre, pero se da la oportunidad o se da el momento en que puedes conocer a varios y a varias de ellas. Gente bastante... Pero nos lleva todo esto a Estados Unidos porque ayer en la mañana, antes de que empezara la mañanera, y creo que yo fue a propósito, lanza el primer ataque Donald Trump, el primero visible, porque desde luego todos nos preguntábamos a qué hora va a regurgitar algo. Es incontenible, y aunque se quiera llevar las cosas ahorita muy rico con el nuevo gobierno de México, inevitablemente va a llegar lo que sucedió ayer en la mañana y en la noche, y donde parece ser, ustedes me dirán, la respuesta de Andrés Manuel también fue contrastante a la pasión invertida en el tema de España. Sí, a ver, y primero que nada, esto se ha sumergido en un contexto político interno y ahí sí no me queda ninguna duda. Esta supuesta buena fe con la que empieza el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sus relaciones, no puede durar mucho tiempo porque Donald Trump pronto estará en un proceso electoral interno y uno de los temas centrales de la posible reelección de Donald Trump será el famoso muro, porque fue una de las propuestas de campaña que él hizo con la que llegó a la presidencia. Y por otra parte, porque Donald Trump ha hecho un gran trabajo en crear una retórica justamente del enemigo, el enemigo siendo México, y se necesita un gobernante como Donald Trump, esa es su propia narrativa, para poder hacer frente a una amenaza como la que es México y Centroamérica en general. Entonces, esta paz que reinó durante algunas semanas, algunos meses de la relación México-Estados Unidos, era implausible que continuara a la larga dado al proceso electoral interno que vivirá Estados Unidos. Y yo creo que lo que estamos viendo ahorita es solamente el comienzo de lo que será pues una campaña interna donde realmente el tema de las relaciones con México es lo que menos importa. Lo que más importa será los votos para la reelección de Donald Trump. En ese sentido, por supuesto que el ataque de Donald Trump sorprende en algún sentido porque veníamos acostumbrados a una relación un poquito más atenuada, pero vienen los mismos términos de siempre, Donald Trump, ¿no? Que México son puras palabras, pero no hace ninguna acción. Y esto en el contexto de que México ha aceptado, por ejemplo, ser partícipe de este programa en el cual... en lo que muchos de los migrantes esperan citas en Estados Unidos, México los acoge, ¿no? Y ha sido sí, muy como la recepción la de Estados recepción, Unidos. como el lobby, ¿no? Y que ha sido muy criticado este programa en México, y sin embargo México lo ha asumido. Nuevamente, el asunto de Donald Trump no pasa sobre si es cierto o no que México no detiene a los migrantes, si es cierto o no que México está haciendo algo por detenerlos, sino por una campaña retórica que necesariamente lo va a llevar a constantemente atacar a México y a referirse al muro en los próximos meses, me parece. A mí me parece que es injusto, pero en la política no existe el concepto de la justicia o lo injusto, sino de lo que te es redituable en términos políticos y particularmente electorales. Es muy injusto Donald Trump porque acusa a México de no hacer nada. Nada. Y la verdad es que México no ha hecho todo, lo puso en mayúsculas él nada, no ha hecho todo con mayúsculas, pero ha hecho mucho este gobierno a favor de las políticas de Donald Trump. Mucho. A tal extremo de que ha doblegado la política exterior mexicana para acomodarla a los planes específicos de Donald Trump y de lo cual hemos tenido múltiples ejemplos. Desde luego, esa vergonzosa aceptación de México como patio de descarga de los migrantes que son devueltos de Estados Unidos, lo cual es absolutamente inaceptable y México disfraza esa cesión, esa sumisión con la careta de lo humanitario, por un lado, y por otro,
Después de la famosa cena en la casa del vicepresidente de Televisa, Sí. mandaron a Olga Sánchez Cordero como por el postre a Estados Unidos. La enviaron a que recuperara el postre y entonces fue a reunirse con la secretaria de Seguridad Interior y nos regresó una secretaria de Gobernación casi de mitin placero. No sé si recuerdan la manera de las declaraciones que dio, con un tono enérgico, descontrolado, para, pues, digamos, la figura que debe mantener una Secretaría de Gobernación, diciendo que no se van a tener más visas migratorias, que no se va a aceptar esto, que se va a blindar en el Istmo de Tehuantepec para convertirlo en el lugar de contención de las caravanas migratorias Con que ya una vienen. intensidad como para que fuera oída allá. Claro, sí, lo que quería decir, estoy cumpliendo el manual que me dieron por allá, aquí estoy diciéndolo de esta manera. En lo específico, México va a establecer el muro de contención de los migrantes en el Istmo de Tehuantepec con cargo a nuestro dinero. Donald Trump, en su campaña por la reelección, podrá finalmente decir que México construyó el muro pagándolo el propio México, estableciendo en la línea del Istmo de Tehuantepec la frontera de contención. México está cambiando de una manera muy lamentable y sobre todo zigzagueante, porque no hay una línea clara. Un día dicen una cosa y otra. Recordemos que hace un par de meses se estaba invitando a los centroamericanos a que vinieran a México, donde les ofrecíamos el paraíso, Una vida. visas de trabajo, empleo. Les íbamos a dar empleo cuando no tenemos ni siquiera para todos los mexicanos y les íbamos a dar a los centroamericanos. Sí. Y ahora se cambia el esquema y se les dice, no va a haber visas, se cierran las oficinas de expedición de visas allá en el sur y se redobla el espíritu tradicional de represión a los grupos de migrantes. Cambia todo porque así nos lo indica Estados Unidos y Donald Trump dice, no hacen nada. Mucho está haciendo este gobierno. El silencio de López Obrador no deja de ser uno de esos datos peculiares. Toda la Sintomático. enjundia frente a fifís, frente a España, frente a mil factores y A actores de la conservadores. política, sí, queda silenciado y dice respeto. Como Bora Milutinovic, Bora respeta, aquí AMLO respeta a Trump, lo cual tiene una explicación en términos estrictamente geopolíticos. Cualquier respingo que hagamos aquí en México podría tener graves consecuencias y además el villano de la película, el villano con aspiraciones electorales, Donald Trump, dice, les cierro la maldita frontera. Maldita frontera. El villano del oeste saca su pistola y dice, o hacen lo que digo o los extermino. Y Andrés Manuel se queda chiflando en la loma, porque acuérdense ustedes que parecía que la coordinación dancística entre Estados Unidos y México era, Estados Unidos entiende que tiene que invertir en Centroamérica y en México para evitar en el futuro que la gente busque trabajo en los Estados Unidos. Con ese discurso se queda solo, chiflando en la loma Andrés Manuel, porque ya fue, como tú bien dices, Olga, a recibir la instrucción del gobierno de Washington, ya se da la libertad, se toma la libertad de iniciar su campaña, Donald Trump, pues usando a México sin ningún problema, y Andrés Manuel no reacciona. O no puede reaccionar, porque acuérdense ustedes que a lo mejor sí es muy habliche Trump, pero Andrés Manuel no se ha quedado atrás. Tenemos 18 años de campaña que nos consta que es bueno para explotar por el verbo. Sí, yo creo que también, entiende la dimensión de lo que es explotar con el verbo contra Estados Unidos en un momento además de campañas electorales. Yo lo que no estoy tan seguro es, o no me explico, es por qué no entienden el proceso electoral estadounidense. O sea, cuando tú juegas a la retórica, la narrativa en el contexto de una elección en Estados Unidos, las reglas son completamente diferentes. Una vez que un partido gana, tienes la posibilidad de negociar y demás, pero en este momento es muy difícil. Y nuevamente queda, me parece, en un cierto ridículo, porque hace unas semanas Andrés Manuel es atacado por la prensa mexicana, por los especialistas, por reunirse en privado y de manera especial con un comisionado o enviado de Estados Unidos, algo que parecido le pasó al presidente Peña Nieto en su momento. Y lo que parecería es que, bueno, si lo vamos a recibir así y darle este trato, es porque
se ha llegado a un acuerdo de mutuo beneficio. Y no, una semana después lo que nos enteramos es que Estados Unidos inmediatamente nos vuelve a atacar. Entonces, nuevamente el contexto... Como lo hacían con Peña. Como lo hacían con Peña. O sea, había el acercamiento, había la caricia, y a los 2 días o al otro venía el chingadazo. Y que deja en ridículo a la posición mexicana, porque lo que hace pensar es, bueno, entonces, ¿qué estábamos negociando en condiciones tan Lo especiales? que se estaban negociando lo debe saber Luis muy bien y lo debe seguir festejando. Claro. Y que no tiene nada que ver con el país, por cierto. No, seguramente, pero incluso, o sea, en la reunión en donde participaron los altos miembros de Televisa hace una semana, bueno, pues, ¿qué se estaba negociando ahí si no, si una semana después tienes al presidente de Estados Unidos atacando a México de esa forma? Julio tiene razón en decir que es injusto la acusación de Donald Trump. Quizás este gobierno sea el que más haya cooperado en la historia reciente de México con Estados Unidos Hasta en la el tema pena. migratorio. Y sin embargo, vienen estas acusaciones. Pero nuevamente, como bien dice Julio, las acusaciones la injusticia y la justicia en la política, pues no se rinden ante lo redituable y lo no redituable. Y creo que al estar en una campaña presidencial Donald Trump, es iluso pensar que se puede llegar a algún compromiso, algún arreglo, el cual pueda atenuar este discurso contra México, porque le ha funcionado muy bien en Estados Unidos, porque lo llevó a ganar en gran parte la presidencia de Estados Unidos, y creo que lo va a usar otra vez en esta reelección una y otra vez. Lo que tiene que hacer México es construir una narrativa para poderle hacer frente de manera digna a este discurso y no estar recibiendo a los enviados de Washington de manera especial, en lugares no adecuados para esas reuniones, y construir una narrativa de Oye, dignidad. A propósito de la narrativa que dices bien, hay cosas que se van a seguir usando y se usaron desde hace un chingo de años y van a seguir siendo útiles, más allá que los tiempos cambien y las cosas nos sorprendan. Pero hay una cuestión que me llama la atención, justamente ahorita que la platicaban, que además lo platica Dolia Esteves en su plática con Marcelo. Se organiza la reunión porque Kushner, lo dice Marcelo, porque Kushner quería conocer un poco más a Andrés Manuel. Su modelo de comunicación política. Dices, perdóname, discúlpenme, a lo mejor soy viejo, o soy ojete, o soy pendejo, no me importa. Dentro del país, en esas instancias, al que le debe interesar conocer al sujeto es al presidente. No al yerno del otro presidente que esté interesado en conocer un poco más a este sujeto tan singular que trabaja de presidente. La cuestión es al revés. El presidente lo quiere conocer un poco más a usted. Creo que es al revés. ¿Cómo funciona mientras estás en tu país y tú eres presidente de ese país? No a ver si el señor yerno, el marido de Ivanka, quieren platicar un poquito más contigo. Y entonces nos vemos en casa de un cuate para conocerte un poco más, como si estuvieras en casting. Sí. Perdón, ese tipo de detalles que son, si quieres, una pendejada, en la diplomacia y en la relación exterior y en la política interior, cuentan todo. Eso nos da una idea y una medida de la situación complicada en la que se mueve Marcelo Ebrard, teniendo que hacer este tipo de explicaciones lamentables que atentan contra el sentido de la inteligencia, el tratar de decir que, hombre, pues fue una reunión nada más para conocerse, porque había el interés en una circunstancia como la que está viviendo. A mí me parece que más allá de todos estos detalles, yo sí deseo plantear esto. Yo creo que México vive un momento de una plena identificación de políticas entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, a pesar de todo este tipo de ruidos y de choques circunstanciales, verbales y de ¿Dices que planes se electorales. administran igual, por ejemplo? Digo que tienen... Su enfoque en migración México, es parecido.
En México se pudo tener un proceso electoral sin contratiempos debido a que en Estados Unidos no hubo ninguna orquestación ni manipulación para impedir que este proceso en México No se metieron el realizara. pie. No metieron el pie. Y eso no es ni gratuito ni sencillo, ni se da solamente por una escena de Otra vez, casting. otra Tiene vez. que haber negociaciones y entendimientos políticos. En México siempre se ha sabido que uno de los factores fundamentales para la... Paréntesis, para que la gente quede muy claro. Generalmente, lo que siempre se supo es que lo que iba a pasar aquí presidencialmente tenía que ser palomeado allá. A eso iba, sí, Eso es, exactamente. ¿no? Sí, así es, exactamente. Entonces, en este proceso, Donald Trump no levantó una ceja contra el proceso mexicano, No atacó. ni hizo nada que impidiera la continuidad de lo que finalmente terminó con este aplastante resultado favorable a López Obrador. Y por otra parte, López Obrador tampoco está haciendo nada que implique un daño político o electoral para Donald Trump, y por el contrario, la inversión que se busca en el sureste está apalancada en la expectativa de 5,000 millones de dólares que Estados Unidos pueda dar para desarrollar el sureste mexicano y otros 5,000 millones de dólares para la parte centroamericana. Es decir, dinero para el desarrollo. Convertir al sureste mexicano en un lugar donde habrá empleo inmediato de construcción de Tren Maya, de proyecto transísmico, la siembra de 1 millón de árboles maderables para que ahí se estacione, ahí se concentre el flujo migratorio del sur y lo alberguemos nosotros en ese sureste supuestamente desarrollado. Entonces, los planes económicos y de estabilidad política de López Obrador también pasan por mantener pues un acuerdo explícito o implícito de relación política favorable a ambos bandos con Donald Trump. Tú que estás muy echado a perder, Sí, y sí. es evidente, Por la edad. entre otras cosas, pero esto que estás planteando, que tiene lógica, Ajá. podría rematar en el mismo istmo. ¿Sí? ¿Qué quieres decir? Acuérdate el proyecto del ísmico. ¿De Juárez? Sí, claro, El bueno, McLean pues sí, Ocampo, el claro. tratado McLean Ocampo. O sea, Panamá ya no es lo mismo que antes para Estados Unidos. no. Ha perdido derechos, ya. Ya no es aquel canal lo que significaba, pero está el istmo. Y a lo mejor tanta posibilidad de relación y de ayuda, de fortalecer América del Norte, como fue el sueño de siempre para la América de las Américas, podría rematar en algo así. Y para que valiera la pena para los dos gobiernos. No es sano para el interés geopolítico de México en la construcción de ese canal seco transísmico, porque eso va a representar desde luego lo que siempre se ha temido, la división de México, por un lado la territorial, los dos Méxicos, por un lado, el atrasado y en vías de desarrollo del sur y el norteño más desarrollado, por una parte, y por otro es también pues la presencia de empresas transnacionales, de intereses estadounidenses, que siempre han ambicionado partir a México y tener un nuevo canal o una nueva ruta de trabajo empresarial y una flota en económico desde ahí. Veracruz. Y una flota en Veracruz para que... Yo ahí difiero un poco con lo del el plan transísmico, sobre todo la idea del tren. Me parece que la idea es plausible, es cómo se realice lo que me preocupa. A ¿no? eso es lo que vamos, Sí. o sea, el plan puede ser muy bueno, Y es- pero si está patrocinado Por ya Estados Unidos. y decir, oye, que pues, suceda lo mismo que en Panamá, nada más que más para acá. Sí, eso sería lamentable. Digo, no tenemos ahorita datos para avalar ese tipo de especulaciones, pero a mí el plan de desarrollar el sureste, que claro que puede acabar teniendo esa consecuencia que plantea Julio, pero el desarrollo del sureste y sobre todo el transísmico, que además atravesaría una zona del país que sí tiene un rezago económico con respecto al norte, por lo menos del país, sí sería plausible e importante económicamente. Me parece que no es una idea descabellada. Ahora, cómo se realice, eso tendremos que ver, con quién, sobre todo con el patrocinio de quién, a quién va a beneficiar. Esos son los temas que tendríamos que hablar. En el tema de la relación con Estados Unidos, bueno, nuevamente México creo que emula el modelo clásico del priismo de la relación de Estados Unidos, que es cooperación en los términos importantes, y en ciertos temas de política exterior tener pequeñas válvulas de escape. Muchos años fue Cuba, ¿no? Que México decía, bueno, te damos lo que quiere Estados Unidos, pero vamos a votar siempre en contra de ti en el caso de Cuba.
Hoy pasa con Venezuela, Nicaragua. con Con Nicaragua. contadora. Bueno, en Nicaragua incluso hubo una Bueno, confrontación acuérdense que hubo un militar. tiempo que la amistad institucional con la isla era un hecho. O sea, más allá de lo que Estados Unidos pensaba. O sea, hasta que empezaron las necesidades de Estados Unidos de empezar a madrear. Entonces, ese es cuando viene la distancia. Pero había una cercanía que parecía sospechosa para cualquier americano. Sí, sí, sí. Ahora, o sea, la política de México fue a través de lo exterior dignificar lo que no podían dignificar internamente. Es decir, México no tenía la capacidad, ni la tiene hoy en día, de enfrentarse a Estados Unidos realmente en las cosas que le importan a Estados Unidos. Y entonces jugaba estos contrapesos donde, a ver, voto en contra de ti en la ONU, pero lo que tú quieras de Plan Mérida te lo doy. Eso cambió con Felipe Calderón, con Castañeda, y se mantuvo así con Peña Nieto, porque en lugar de tener contrapesos en el exterior, México se volvió simplemente el que trabajaba para Estados Unidos en todos los campos. Vimos que al final del gobierno de Peña Nieto fue Videgaray el que intentó orquestar una especie de golpe contra Venezuela en la OEA, que le salió muy mal a México porque resultó que no contaba con aliados regionales. Pero México estuvo al servicio de Estados Unidos en lo internacional y en lo nacional. Ahora me parece que Andrés Manuel regresa, a mí me parece inteligentemente, al modelo donde tienes válvulas de escape, el caso de Venezuela, y sin embargo estás aplicando de facto las políticas más importantes para Washington. Entonces no tienes válvula. Tienes la válvula de Venezuela. Sí, tienes lo de Venezuela que está contra los Estados Unidos. Porque no te le echas encima a Venezuela. Eso no le conviene a Estados Unidos. Y además estás, como tú dices, aplicando las instrucciones de los Estados Unidos. ¿Qué válvula te queda? No, yo lo que digo es que externamente México dice, a ver, yo aquí no me voy Porque directamente con con Washington. Sudamérica estamos quemadísimos. O Por sea, supuesto, eso es a lo que voy. Creo que lo que queda por ver en México es, en el concierto internacional, cada vez veo a México más aislado, en esta necesidad de concentrar todo en política interna, ha creado mucho malestar externo. Y no veo grandes aliados para México en un momento donde los van a necesitar, sobre todo en el proceso electoral de Estados Unidos. Dejo dos datos nada más. Sí. Uno, el corresponsal de Proceso, Jesús Esquivel, ha dicho Sí. que está de visita silenciosamente el director del FBI para entrevistarse con los órganos de seguridad mexicanos. ¿En casa de alguien? Particular. Hay que ver quién de Televisa falta para poner su casa para una reunión así. Pero bueno, está el director del FBI, según lo que ha dicho Jesús Esquivel, por una parte, y por otra, Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, ha hecho saber que tuvo comunicación y negociaciones personalmente con gobiernos, entre ellos el de México, para Venezuela. analizar la posibilidad del asilo de Nicolás Maduro, qué país lo recibiría, y que México fue uno de aquellos con los que se habló personalmente. Eso lo dijo ayer, y ayer salió para contrarrestar la figura del secretario de Estado Mike Pompeo. El coordinador de comunicación social de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, salió a dar conferencia de prensa para decir que no era cierto lo que había dicho Mike Pompeo. Entonces, bueno, ahí están esos datos. ¡Ay, cabrón! ¡Ah, qué rico se va! Bueno, ya habíamos dicho que no sabíamos si íbamos para mejor o para peor, pero divertido iba a estar y está siendo muy divertido. Desde luego, ustedes lo saben muy bien, hay gente que está muy nerviosa, hay gente que está muy enojada. O sea, más allá de la Guardia Pretoriana de la Opinión, que sigue en gran apoyo a las decisiones acertadas o lo contrario de Andrés Manuel, hay gente que está muy nerviosa, está muy molesta, sobre todo la gente de las inversiones, la gente que no quiere sacar la cartera todavía hasta que el gobierno demuestre que va a arriesgar junto con ellos, pero nadie está soltando el varo en este momento y eso pone muy tenso el asunto del país, porque acuérdense, las viejas escuelas que teníamos es mientras circule el dinero no hay pedo. Pues sí, ¿No? y ahorita no está circulando, hay mucho ese Exacto. problema. Sí. No está circulando Hay una el contención. dinero y entonces hay una gran tensión. Gracias, Julio Hernández. Al contrario, mi querido Broso, Qué es un placer gusto estar. siempre. Julio Hernández López. Emilio Lezama. Qué gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, qué bueno verte. El próximo lunes estaremos sin remedio con ustedes a las 7 de la mañana. Y si tienen radio, mis niños, se lo meten por las orejas. ¡Órale!